Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a esta cuarta y última sesión del curso de capacitación. Vamos a esperar unos breves minutos para que concluyan de conectarse los participantes. Está subiendo los registros. Vamos a esperar unos momentitos. Muy bien, compañeros. Vamos a proceder a iniciar la cuarta sesión del curso de capacitación. Para ello, le cedemos el uso de la voz a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Estados Unidos. Adelante, doctora. Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a la cuarta y última sesión
del curso de capacitación, el ABC, sobre las nuevas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, organizado por la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Asimismo, aprovecho y saludo y agradezco infinitamente al maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, secretario técnico del Sistema Ejecutivo del Sistema Anticorrupción. Agradezco todo el apoyo, maestro Francisco, que nos ha brindado también para poder llevar a cabo este interesante curso. Y también saludo y agradezco la presencia de la diputada Francisca Abelló, que nos acompaña en estos momentos. Y como siempre, diputada, muy buenos días, gracias por estar acá. Les saludamos con cariño como siempre. También les pedimos a todos los participantes que apaguen su micrófono y usen el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom para participar conforme a la exposición de los temas. Que tengan encendida su cámara. En esta cuarta sesión abordaremos los temas. El tema 8, la información y verificación. Tema 9, el recurso jurisdiccional. Y el tema 10, los artículos transitorios del decreto. Como siempre, se quedará a cargo de esta sesión el licenciado Fernando Peregrina y la licenciada Tania Elisa Félix, a quien invito a que haga uso de la voz. Licenciado Peregrina, por favor. Muchas gracias, doctora. Conforme al programa, empezaremos con el tema número 8, denominado la información y verificación. Y para ello le cedemos el uso de la voz al ingeniero José C. Serrano. Omar, por favor, nos compartes la presentación, si eres tan amable. Gracias, muy buenos días. Un saludo a todos, esperando que hayan tenido un buen fin de semana en sus respectivos lugares. Y continuando con el tema que nos trae por acá, el tema de la información y la verificación. Omar, ¿le puedes dar la siguiente lámina, la que sigue, por favor? Después de esta. Lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la ley, es que una vez concluidos los trabajos, ya sean por administración directa, a cargo de el área contratante, convocante, será la entidad la responsable de la operación y mantenimiento. Y la entrega obviamente deberá constar en un acta de entrega-recepción, en la cual participará el comité de obras y el órgano interno de control de cada una de las instituciones o entidades. Se regresó, Omar, la lámina. Gracias. Y deberá remitir al área de Administración y Finanzas y al órgano interno de control respectivos la información relativa a los actos y contratos materia de esta ley. La contratante se encarga de eso. Las instituciones deberán incorporar en su página de internet o en los sistemas electrónicos respectivos la información que se señala en esta ley, lo que en su caso le requiere el órgano interno de control también de manera adicional. Adelante, Omar. Y básicamente vamos a tener una plataforma bastante fortalecida en el módulo del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, que dentro de los principios y fines que consigue es contribuir a la generación de una política apegada a derecho en las instituciones en materia de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Propiciar la transparencia y seguimiento de las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación, presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral. Eso fundamentado en el artículo 96 de esta ley.
Propiciar la transparencia y seguimiento es uno de los puntos principales que la mayoría de la sociedad reclama en la mayoría de los casos, que siempre los argumentos son de que se están haciendo alguna obra y pues nadie estaba enterado, nadie sabía por qué, para qué. Entonces se trata de contribuir a la generación de una política pegada a derecho en las instituciones, que la mayoría de los beneficiarios, sobre todo de las diferentes obras en los diferentes sectores de la sociedad, estén enterados de por qué se están haciendo una obra, para qué se está haciendo, cuánto va a costar, cuál es el avance que se está teniendo. La siguiente lámina, Omar, por favor. Con independencia de lo establecido en la normatividad aplicable en el módulo del Sistema Electrónico de Información Pública, se incorporará por lo menos la siguiente información. Viene definida en el artículo 97, al menos cada 2 meses. En caso de que el órgano interno de control y la entidad dueña de la obra lo determine necesario, lo puede actualizar cada vez que lo considere necesario, pero el mínimo plazo o tiempo para la actualización es de 2 meses. Los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las dependencias y entidades, los padrones de contratistas, de los testigos sociales, que son los elementos que se deben de estar poniendo en la plataforma para que todo el mundo pueda tener acceso a ellos y estar verificando la información que necesite, dependiendo del giro que realiza. Adelante, Omar, por favor. Toda la información derivada de los procedimientos de contratación. ¿A qué se refiere esto? Para contratar una obra, obviamente, primero debe haber pasado por las etapas de planeación, programación y presupuestación. En la planeación correspondiente a todos los estudios técnicos de factibilidad, la elaboración de proyectos, los catálogos de conceptos, en las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación. Estamos hablando de lo que vienen siendo las convocatorias, las bases de las licitaciones. En caso de que existan obras por asignación directa, como lo establece la ley de las excepciones del artículo 61, las justificaciones correspondientes y la sustanciación de las inconformidades que en un momento dado pudieran presentarse. Los datos de los contratos celebrados en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el registro de contratistas sancionados y las resoluciones o acuerdos a los que se considere convenientes. ¿Cuál es la intención de que aparezcan en las páginas de información la relación de contratistas sancionados? Porque precisamente las personas que van a estar participando, tanto testigos sociales como los comités de obra pública, en los procesos de licitación, tengan acceso a la información y verificar que los contratistas que están participando en una licitación en la que están participando ellos también, verifiquen que no están dentro de los contratistas sancionados. Adelante, Omar, por favor. Entonces, cada institución va a contar con, ya tienen la mayoría, un módulo de sistema electrónico de información pública sobre obras y servicios con las mismas, servicios relacionados con las mismas, de la cual estará a cargo el órgano interno de control respectivo, podrá ser utilizado por las entidades o dependencias que lo requieran. La contratante va a conservar en forma ordenada y sistemática la documentación física o información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de 5 años contados a partir de la fecha de su recepción, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto en las disposiciones aplicables de las leyes en la materia. Adelante, Omar. Generalmente las propuestas desechadas, la mayoría no las reclamamos, por así decirlo. Durante la licitación pública podrán ser devueltas a los licitantes que las soliciten. 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista alguna controversia legal en proceso, alguna inconformidad, algún juicio abierto y que existan algunas propuestas deberán conservarse hasta
el total de la conclusión de dichos procedimientos. Una vez agotados dichos términos, la convocante podrá proceder a archivarlas digitalmente. Y la verdad es un trabajo bastante pesado en el sentido de estar controlando, administrando papelería, porque dependiendo del tipo de obra y de la magnitud de la misma, hay ocasiones en las que se presentan licitaciones en promedio 10,000 hojas, como en algunas licitaciones en las que hemos participado, ¿no? Entonces, hablar de 30 licitantes con ese volumen de hojas, pues es un trabajo bastante pesado. Entonces, en ese sentido, también archivarlos electrónicamente es porque la mayoría de los contratistas en las bases establece que los presentemos digitalizados, escaneados principalmente. Entonces, esos son los archivos digitales para que se facilite subirlos a los sistemas de información correspondientes. De tal manera que el módulo de Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas contará con un padrón de contratistas único, el cual clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su actividad, datos generales, representantes, accionistas, comisarios, nacionalidad e historia en materia de contrataciones y su cumplimiento. Esto lo fundamenta el artículo 98 de esta ley. Y precisamente actualmente ya lo que es Compranet, que antes lo manejaba directamente la función pública, hablando en términos de la ley federal, ahora lo maneja directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y continuamente están llegando correos porque tienen el historial de algunas de las actividades o obras en las que hemos participado y servicios relacionados con la obra pública y haciendo invitaciones, solicitando cotizaciones al respecto. Adelante, Omar. La institución y su órgano de control interno en el ámbito de sus atribuciones podrán verificar en cualquier tiempo que las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en esta ley, su reglamento y demás disposiciones normativas que resulten aplicables. ¿Qué quiere decir esto? Que el órgano interno de control realmente es un organismo que ayuda mucho a mantener la veracidad de los trabajos, verificando de manera continua o de manera permanente o de manera esporádica, dependiendo de cómo su programa se lo permita, que eso se esté realizando de acuerdo a cómo fue planeado, programado, presupuestado y en ejecución. Y sobre todo vigilando que se van a cumplir las metas establecidas y el beneficio a la sociedad solicitante. Fundamentalmente, ese es un trabajo que está de más decirlo, que va a ayudar a que todo esto modifique la visión que se tiene del buen funcionamiento de las diferentes instancias que participan para la elaboración y ejecución de las obras y la puesta en operación. Asimismo, los órganos internos de control de cada institución en el ejercicio de respectivas facultades en materia de información y verificación de las obras públicas, sin menoscabo de las demás atribuciones que le confieren otras disposiciones, podrá, de acuerdo al artículo 99, verificar todo esto que estamos comentando, ¿no? Adelante, Omar. Como por ejemplo solicitar en cualquier tiempo a las instituciones, así como a los contratistas, información, datos o documentos relacionados con la obra pública y servicios relacionados con la misma a su cargo o en las que hayan intervenido. El órgano interno de control podrá verificar y comprobar la calidad de los trabajos realizados a través de laboratorios, instituciones educativas y de investigación o de cualquier tercero que tenga la capacidad necesaria para practicar la comprobación a que se refiere este artículo, el artículo 100. ¿Qué quiere decir esto? Que en grado caso de que el órgano interno de control determine la necesidad de verificar la calidad, primero, obviamente, al Comité de Obra Pública solicitarle la información que en la mayoría de los casos los contratistas que realiza una obra viene incluido dentro de sus parámetros, incluidos en los precios unitarios, la verificación de la calidad de los laboratorios necesarios
para que entregar comprobante de que se está realizando las pruebas de control de calidad respectivas. Por ejemplo, el caso de estructuras, hablamos de soldaduras. El caso de pavimentos, podemos hablar de control de calidad de los concretos, nivelaciones, aceros, todos los diferentes elementos que participan en la ejecución de una obra. En una obra de agua potable, las pruebas respectivas de presión, los tiempos en las diferentes líneas, el tiempo que tiene que estar cargada la tubería para verificar que ya se probó y no hubo fugas antes de la entrega, para que no resulte que a los 8 o 10 días de entregado un trabajo de agua potable empiece a tener fugas y tener que romper pavimentos y todo ese tipo de situaciones o consecuencias que la mayoría conocemos. En ese sentido, es coadyuvar a que a través de todas esas pruebas de control de calidad se reduzca la posibilidad del riesgo y principalmente verificar la calidad. Y esas verificaciones podrán hacerse a petición de ciudadanos de la parte interesada o de oficio por la contratante. El contratista podrá efectuar las aclaraciones y observaciones al dictamen con los elementos de prueba que considere pertinentes. Mínimo tiene que entregar los resultados de las pruebas de laboratorio que haya ejecutado. Por ejemplo, en algunas normas nos marcan los procesos constructivos que recibimos un lote de acero para una obra X y debemos de mandarla a hacer pruebas al laboratorio. En algunos casos utilizamos los laboratorios de las facultades de ingeniería, dependiendo del lugar donde tengamos, para hacer pruebas de tensión, en fin, etcétera, ¿no? La que sigue, Omar, por favor. También el órgano interno de control tiene facultades para aplicar sanciones a las instituciones contratantes y a los contratistas que infrinjan las disposiciones contenidas en esta ley o las demás normas aplicables. ¿Cuáles son las demás normas aplicables? Nos pudiéramos preguntar. Tenemos muchas. En el caso de los pavimentos, como decimos, hay una norma de construcción de pavimentos, hay una norma para la elaboración del concreto, hay una norma para medir la calidad del concreto mediante la elaboración de cilindros y someterlos a pruebas de cargas, después de lo que marca la norma precisamente 7, 14 y 28 días, y de haber aplicado el procedimiento precisamente del laboratorio para que los cilindros se curen en la pila de curado, se cabeceen con los elementos necesarios y se metan a presión y calcular la resistencia del soporte de ese cilindro de concreto mediante un grupo de cilindros con las ubicaciones necesarias del punto donde fue colocado ese concreto para poder identificar que ese concreto es una muestra que cumple con todo lo que se está colocando. Y en un momento dado que en la prueba de resistencia se determine o se encuentre que tiene un concreto de falla, de mala calidad, porque no dio la resistencia necesaria o lo que sea, poder ubicarlo para poder restituir esa parte. Entonces, esas son algunas de las normas complementarias aplicables y serán sancionados por el órgano interno de control con una o más de las sanciones siguientes. Para instituciones contratantes y contratistas, una multa equivalente de 50 a 10,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en la fecha de la infracción. Obviamente, el órgano interno de control en toda su reglamentación y toda su biblioteca legal de aplicación de todo su quehacer, tiene elementos para poder determinar en un momento dado el tamaño de la multa en función del tamaño del daño o de la observación. Como consecuencia puede haber hasta una suspensión por 1 año del registro en el padrón de contratistas o cancelación definitiva del padrón de contratistas en caso de los servicios relacionados con la obra pública, obviamente del prestador de servicios, de la cédula profesional o cosas por el estilo, que ya las leyes aplicables, el órgano interno de control determinará cuál procede. Adelante, Omar. Para instituciones contratantes y contratistas, es lo mismo, perdón. Puede haber
inhabilitación por un periodo de 3 años para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma regulados por esta ley. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Algunos casos sencillos. Si algún contratista presenta una inconformidad en una licitación, pero resulta que ya no participa en esa licitación, si el órgano interno de control ordena a la convocante que realice nuevamente la licitación porque fue justificable, porque así lo encontró determinante, y ese contratista ya no participa, en automático queda inhabilitado por un año para que vuelva a participar, porque de alguna manera el derecho de solicitar una aclaración lo obliga a darle seguimiento, porque del otro modo lo único que haría sería retrasar los programas y retardar la conclusión de las obras y de que limitar a la sociedad solicitante que viva el beneficio de esa misma obra. Al contratista que le hubieran pagado las estimaciones o finiquitos y que incumpla con las obligaciones de pago asumidas con sus proveedores de bienes o servicios que contrató por sí o por conducto de terceros para la ejecución de la obra que le hubiera sido asignado. Esto cómo lo fundamentamos, cómo lo podemos controlar. Está establecido en la ley que un contratista que solicita el finiquito de una obra a la contratante, dentro de la documentación de la estimación de la última estimación de trabajos, anexar el acta de recepción y anexar carta de sus proveedores de no adeudo, precisamente para que evitar que posteriormente anden contratistas o subcontratistas reclamando a la contratante que tal o cual contratista no les pagó y ya fue finiquitado y ya no lo encuentran y se quedan volando con la deuda, ¿no? Como ha pasado en muchos casos que llegan constructores de otras zonas a una región específica. Aquí tenemos algunos casos, la mayoría de los que estamos conectados conocemos de algunos casos que han sucedido aquí en la zona, ¿no? La que sigue, Omar. Las multas que impongan los órganos internos de control de las instituciones contratantes o a los contratistas, una vez que sean notificadas y exigibles, se constituirán en créditos fiscales a favor del erario según corresponda y se turnará al área correspondiente para su cobro a través del procedimiento administrativo y de ejecución que establecen las disposiciones fiscales para el caso. O sea, ya es una segunda etapa. Si el órgano interno de control, una vez que determina que existe una irregularidad, la evalúa, la califica, la notifica, entonces ya pasa a la siguiente mesa, como dicen, ya a establecer un crédito fiscal dependiendo de a quién vaya dirigido. Y para su cobro a través del procedimiento administrativo de ejecución, que en algunos casos nos ha tocado ver algunas indicaciones de algunas obras que se han presentado observaciones. Me tocó ver un caso en una obra de una presa, que era la observación alrededor de casi 500 millones de pesos y obviamente pues en proceso algunos años los juicios y hasta que se concluyó. Adelante, Omar. Ahora, el órgano interno de control de cada institución, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, podrá además inhabilitar temporalmente al responsable de la institución o del contratista para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación a celebrar contratos regulados por esta ley o las personas que se encuentran en alguno de los supuestos que señala el artículo 102. Aquí, en este caso, fundamentalmente es buscar el equilibrio para que tanto el contratante como la contratista tengan prácticamente derechos similares. Entonces, si vemos el aspecto de los contratos en la ley, establece que los contratistas podrán solicitar la terminación anticipada de un contrato. Obviamente todo debe de ser justificado, así como la contratante puede
suspender, rescindir un contrato con su previa justificación. Los contratistas también tienen ese derecho en la ley. Adelante, Omar. Entonces, el órgano interno de control impondrá las sanciones establecidas en esta ley a las instituciones y personas físicas o jurídicas que cometan las infracciones que estipula el artículo 103. Y, a su vez, impondrá las sanciones tomando en consideración los criterios señalados en el artículo 104. O sea, aquí, como decíamos, estos básicamente son actos de prevención para que el órgano interno de control sea un elemento, una herramienta de todas las instituciones que ejecutan obra pública, que va de la mano con el órgano interno de control, que es el órgano regulador. Y básicamente eso va a servir para que haya más veracidad, mejor calidad en las obras. Junto con el Comité de Obra Pública van a estar trabajando o están trabajando ya de la mano. Entonces, básicamente es eso, y en el artículo 104 se establecen los criterios correspondientes que el órgano interno de control deberá tomar en cuenta a la hora de determinar las sanciones correspondientes. Adelante, Omar. Entonces, son facultades del órgano interno de control para imponer sanciones a que se refiere el artículo 101 de este ordenamiento, las cuales prescribirán en 3 años contados a partir de la fecha que se tenga un conocimiento de esto. Y eso lo fundamenta el artículo 106. Los servidores públicos que infrinjan las disposiciones contenidas en esta ley, previo desahogo del procedimiento correspondiente, serán sancionados por el órgano interno de control y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el Estado de Sinaloa. Eso está establecido en el artículo 108 de esta ley. Entonces, siguiendo con el mismo tema, se está buscando prevención, prevenir que vayamos avanzando con mayor seguridad, con más transparencia, con más seguridad, con más tranquilidad entre la mayoría de los funcionarios. Porque si preveemos desde antes hacer las cosas planeadas, programadas, completos los proyectos, completos los catálogos, va a evitar que todo esto no sea necesario utilizarlo. Pero en caso de que llegara a presentarse alguna situación todavía, tendría que aplicarse esto y así lo establece la ley. Adelante, Omar. Ya el siguiente paso es básicamente los recursos jurisdiccionales con que se pueden establecer los vínculos de esta ley y las diferentes acciones. Para eso ya corresponde al doctor en leyes, Donato Vega, su participación. Muchas gracias por su atención y estamos a la orden para cualquier duda. Muchas gracias, ingeniero. Tiene el uso de la voz del doctor Edgar Donato Vega Márquez para abordar el tema número 9, el recurso jurisdiccional. Adelante, doctor. Bueno, buenos días. Como todos ustedes saben, ¿sí se me escucha? Sí, sí se le escucha. Prácticamente desde la óptica de los medios de defensa hay 2 opciones para los particulares. Para los particulares en general, que se divide desde el punto de vista administrativo en aquellos recursos que son en sede administrativa es decir, al interior de la administración pública, y otros recursos que también sirven para la defensa y para establecer la garantía de audiencia según lo que dispone la Constitución Federal en el artículo 14 y 16, que son pues valladares que el Estado ha establecido a efecto de que los particulares no queden en un estado de indefensión. El recurso jurisdiccional atañe, en este caso,
no a la sede administrativa o de la administración pública, sino es un aspecto que se rige desde el exterior. Es decir, los recursos jurisdiccionales los conoce y debe conocer previa ejercitación de una acción de demanda con las pretensiones suficientes y acreditables de los particulares frente a un árbitro, un tercero que dirime los conflictos entre la administración pública como tal y los particulares. ¿A qué me refiero? Todos los conflictos jurisdiccionales que tienen que ver con las defensas y oposición de excepciones, en este caso, para los actos que puedan revestir afectaciones para los particulares, los conocerá en materia administrativa el Tribunal de Justicia Administrativa, que tiene asidero constitucional desde la misma norma suprema en el artículo 116 para los estados. ¿Qué significa esto? Que las decisiones que se vayan a tomar, una vez que se resuelvan todas las cuestiones en sede administrativa, si es el caso, podrán los particulares acudir a un tribunal externo, que en este caso es el Tribunal de Justicia Administrativa, para que en última instancia, al menos desde el punto de vista de la legalidad, sea el órgano judicial, el tribunal, quien dé la última palabra, a efecto de que diga quién tiene la razón, si el particular o la administración pública. ¿Y por qué iniciando el tema hablé de recursos administrativos? Bueno, porque para los efectos de la Ley de Obras Públicas sigue una especie de procedimiento a priori en sede administrativa, aquel que se lleva para delimitar responsabilidades de los contratantes, es decir, tanto de la administración pública como de los particulares que llevan a cabo realización de acciones y funciones dentro de los procedimientos de licitación y de las contrataciones, independientemente de aquellas que estén establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Sinaloa, que son las que, a su vez, pueden también los órganos internos de control desempeñar y llevar a cabo para efectos de establecer las posibles sanciones que pudieran ocurrir por la comisión de infracciones de naturaleza administrativa. Y en este caso, como bien lo saben, pues la ley dice que solo conocerán de las infracciones que sean de naturaleza leve, y las graves se irán a otras instancias u otros organismos competentes, como es el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, también, que junto con la ACE, con el órgano interno de control, con la Fiscalía de Corrupción, conforman parte del Sistema Nacional Anticorrupción para los efectos de las sanciones. Bueno, pero recuerden que no debemos hacer nosotros una especie de interpretación asistemática, es decir, aislada únicamente, y que la hermenéutica se ciña nada más a los efectos de lo que dice esta ley, sino también a lo que dicen otras leyes, y compaginar la interpretación para ver los parámetros de actuación en los que puede llevarse a cabo las acciones del órgano interno de control. Obviamente, pues se tienen que hacer las interpretaciones y averiguar cuál es el sentido de la norma y el alcance, y hasta dónde pudiera actuar y hasta dónde no un órgano interno de control. Todo está sujeto a interpretación, obviamente desde lo que dice la Constitución hasta lo que puedan decir las normas individualizadas. Lo que sí queda claro es que el órgano interno de control tendrá para los efectos de la Ley de Obra Pública, tendrá dos variantes o dos dicotomías. Una es la participación que tienen como ente fiscalizador a nivel preventivo, y posteriormente también, si es que se ha incurrido en ciertas acciones que puedan deducirse como faltas a los lineamientos o especificaciones que la misma Ley de Obra Pública lo dicen. Y por otro lado, pues aquello que le concierne para las infracciones de
responsabilidades administrativas y los procesos de investigación, que estos bajo los auspicios de las demás normas y sobre todo de la Ley de Responsabilidades Administrativas y otras muchas normas que establecen sanciones administrativas puedan estos dilucidar conforme a los procedimientos que las mismas leyes establecen. Por lo que puede decirse que hay un ámbito o un radio de acción del órgano interno de control, pero que a la vez podrá ser vigilado también en una segunda instancia por el Tribunal de Justicia Administrativa e incluso no solo con eso, también hay otras instancias que para los efectos de no solo de la legalidad sino de la constitucionalidad, pues se pueden utilizar mediante los amparos para aquellos a particulares o incluso las autoridades que se sientan desprotegidas, vamos, por actuares de las instancias correspondientes, siempre y cuando en el caso de las instituciones oficiales se les perjudique de acuerdo a lo que dice el artículo 11.9 de la ley de amparo, siempre y cuando se les afecte su patrimonio, que será lo único en donde ellos puedan interponer amparo. Y por parte de los particulares, bueno, pues cuando se sientan que tengan un trato que vulnere un derecho fundamental, un derecho humano. Y en este caso, las autoridades para poder interponer el amparo, pues también dice la norma que tendrán que tener un nivel más o menos análogo de acuerdo al procedimiento que se siga para que sean considerados casi como personas morales, pero que atienden a un detrimento en cuanto a su patrimonio y que estén en un nivel como si fueran particulares. Esas serían las aristas que se deben de seguir en este caso. Y obviamente, pues, la forma de interpretación, al menos en sede administrativa, la que tiene la batuta, de acuerdo a cómo se van a llevar las prácticas de los procedimientos de audiencias y con relación a todos los lineamientos de la ley, pues será el órgano interno de control, según la disposición del artículo 7 u 11, los primeros artículos de esta ley. Entonces, quiere decir que los parámetros de interpretación para la aplicación de esta ley los tendrá el órgano interno de control. Eso por lo que se refiere al órgano jurisdiccional o más bien a la defensa que se pueden desarrollar en procedimientos seguidos en forma de juicio antes en la sede administrativa y en la sede jurisdiccional, que es externa a lo que realiza el órgano interno de control, según las disposiciones de la ley y también según las disposiciones de la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y por otro lado la ley de justicia administrativa, que son las que aplican para los efectos de seguir los procedimientos o juicios de nulidad frente o de lesividad en su caso frente o ante mediante una demanda ante el órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Administrativa. Por cuanto a ese tema, es todo lo que puedo opinar y pasamos a los transitorios del decreto reciente que se acaba de emitir y que creo que ya habíamos comentado en una de las charlas anteriores, en una plática a pregunta expresa, que sí, ¿qué va a pasar con ese decreto? Bueno, recuerden ustedes, como ya lo dije en otra ocasión, este decreto obedece a el tema de que la ley salió por allá del Congreso, aprobada por el Congreso a mediados del año, en junio, julio, por ahí. Sin embargo, por azares del destino, no fue publicada en su momento. No fue publicada, tampoco fue vetada, no se le hicieron observaciones algunas en ese proceso legislativo y en esos momentos adecuados para hacerlo. Sin embargo, como la publicación vino a reducir el plazo de ejecución de la norma y sobre todo con relación al tema del ejercicio fiscal, dado que para la integración de los comités se establecieron ciertos procedimientos, como ya lo comentábamos, que tienden a establecer ciertos contrapesos para que no sean las mismas autoridades
las que en el tema de la instalación e integración de los comités de obras públicas al interior de las instituciones, pues que en el proceso de integración o de designación de estos ciudadanos, sobre todo de los ciudadanos, participarán el órgano interno de control y por otro lado el Comité de Participación Ciudadana, que se encarga de la vigilancia de los, más bien de evitar los actos que pudieran ser cometidos y que tengan o que estén dentro del umbral de los conceptos que se entienden como actos de corrupción. Es decir, el Comité de Participación Ciudadana tiene la obligación de establecer los parámetros y estar vigilante de lo que se haga en relación a las actuaciones de las instituciones e incluso de los particulares que no sean propiamente actos que vayan a proyectarse como actos netamente, o al menos que así se puedan interpretar como actos de corrupción. Entonces, en ese sentido, pues se dijo que participaran los dos a efecto de que no fuera una misma institución la que designara los ciudadanos a efecto de dar un mayor control y más evaluación, más transparencia, más combate a la corrupción en sede administrativa por cuanto se refiere a las licitaciones públicas. No se está predisponiendo ni diciendo que el caso sea que todas las instituciones o ninguna institución cometan estos actos, porque el tema es que eso apenas se dilucirá o se sabrá en las demandas o denuncias y acciones que los órganos internos de control en sus ámbitos de competencia realicen. El tema que es que la visualización desde nivel federal con el Sistema Nacional Anticorrupción va hacia allá, de evitar actos que tiendan a este tipo de situaciones, y por eso se entendió que la ley necesitaba un parámetro de esa naturaleza, estableciendo que está dentro de los cánones del combate a la corrupción. ¿Y quién mejor que eso? Pues que el Comité de Participación Ciudadana, junto con todo el entramado, que ya fue creado de origen y anterior a estas reformas. Es decir, no es que nos estemos inventando algo. Los parámetros están claros y a partir de eso es que se hace lo que se hizo. Entonces, la idea de los transitorios es que como faltaban ya prácticamente de septiembre acá, que fue cuando se publicó la reforma a los transitorios, iba encaminado precisamente a eso, a darles tiempo a los participantes, a las instituciones que llevan a cabo los procesos de designación. En el caso de los órganos internos de control, pues para preparar el camino al Comité de Participación Ciudadana, a efecto de que ellos puedan y tengan tiempo y todos los elementos necesarios para que puedan llevar a cabo el procedimiento transparente y abierto al público, a efecto de que manden los organismos competentes de la sociedad para efecto de que estén acreditados ante los órganos internos de control de las instituciones a las que corresponden los comités de obras. Es decir, que los comités decidan que, según lo que dice la ley, qué gremios o qué organismos colegiados o asociaciones pueden participar en la puesta y propuesta, la puesta en marcha de la propuesta que van a someter a consideración ante los ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana de Anticorrupción. Y qué mejor que un vigilante ciudadano para que decida cómo es que se puede controlar, máxime que estos tienen por la obligación de ser vigilantes en todo momento, no solo del Poder Ejecutivo, sino de cualquier institución que ejerza recursos públicos, y que pues, las medidas de control sean más transparentes. Es decir, no se puede hacer más transparente en un nivel o canon más allá de lo ciudadanizado, porque pues ¿qué otro parámetro tenemos? Si no es la misma sociedad la que vigila y que tiene representantes en el Comité de Participación Ciudadana. Entonces la idea es esa, pues que los
de los transitorios del decreto sean y hagan óptimo el espacio de tiempo que nos queda para efectos de que se pueda, a más tardar el 31 de diciembre, tener ya conformados los comités de obras que vayan a realizar las acciones para el 2021, porque para este año pues ya no se pudo, tiene que actuar el órgano, el comité de participación en la forma e integración que se encuentran hasta este momento. ¿Y por qué es esto? Para que no se paralicen las obras, dado que los procedimientos de integración ciudadana a los comités requieren de un poquito de tiempo y de un plazo, porque son procedimientos que tienen que ver con cierta rigurosidad para los efectos de establecer quiénes cumplen con los perfiles y quiénes son, a su vez, los ciudadanos más ad hoc, es decir, que hayan tenido o tienen un perfil de que son vigilantes y que tienen los conocimientos suficientes en materia de ley de obras públicas o los servicios relacionados con la misma, o bien que hayan participado como testigos sociales o que tengan conocimientos en general sobre los procedimientos de licitación. Hacia allá va enfocado y por eso es que se realizaron los transitorios, para dar las herramientas tanto al órgano interno de control como al comité de participación ciudadana y que puedan llevar a cabo los procedimientos de designación de los integrantes ciudadanos de los comités, bajo un procedimiento, como ya se dijo, muy transparente y abierto. Esa es la lógica y la teleología del decreto de la reforma a los transitorios. Por eso es que se hizo a estas alturas y porque, obviamente, como ya lo saben, bueno, pues la ley no fue publicada en su momento a mediados del año. Hasta aquí los comentarios del decreto y por lo que resta a estos temas yo no tengo más que decir y dejo abierto a mis compañeros por si ellos quieren opinar algo al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos unas preguntas, entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Es la pregunta que nos hace Moisés Enrique. Dice, las sanciones que señala en exposición se aplican derivado del procedimiento sancionatorio establecido en la Ley de Obras Públicas, pero paralelamente el contratista puede ser sancionado como un particular conforme a la Ley de Responsabilidades y las sanciones son diversas. En relación a la potestad de la SOIC para verificar la calidad de las obras, la ley señala que el órgano interno de control podrá realizar la verificación de la calidad de las obras, lo cual implica que es una facultad potestativa del OIC. Es decir, lo puede hacer o no lo puede hacer. Y si no lo hace, ¿no tiene repercusiones? Pregunta eso Moisés Enrique. Sí, efectivamente, licenciado, lo comentábamos ahí en el chat, que precisamente por eso la ley dice podrá. Cuando el órgano interno de control determine necesario participar, verificar, ir a ver la obra, porque principalmente el que sí tiene obligaciones es el comité de obra, de alguna manera. Entonces, desde la etapa de presupuestación, planeación, programación y todo lo demás, durante el proceso de licitación, el proceso de ejecución, hasta la entrega y puesta en marcha de la obra, el órgano interno de control tiene facultades, pero él va a decidir en qué momento necesita hacer esa verificación. Así de sencillo. Ahí lo pusimos en el chat también la respuesta. Muchas gracias, ingeniero Serrano. La licenciada Heidi Vega pregunta, ¿ya se publicó la modificación a los transitorios? Doctor Edgar Donato, ¿puede contestarla? Ese tema, sí, sí. No, así, siendo objetivos, lo único que tenemos hasta ahorita es que el Congreso ya la aprobó y el Congreso ya lo mandó al Ejecutivo. Como bien saben ustedes, a toda ley dentro del proceso legislativo le corren 8 días para que el Ejecutivo pueda hacer observaciones.
Y la publicación le corresponde al Ejecutivo. Nosotros no podemos adelantarnos a los procesos constitucionales en el ámbito del proceso legislativo, a efectos de que sea el Ejecutivo quien determine si tiene observaciones o no, y una vez hecho esto, lo publique. Lo puede hacer dentro de los 8 días o después. El tema es que está dentro del ámbito de las facultades y atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo. No obstante, hasta ahorita yo no tengo conocimiento de que se haya publicado, pero sí necesitamos checarlo a efecto, nosotros al menos a partir de los 8 días con posterioridad, a ver si ya lo publicaron y si ya corrieron las etapas correspondientes. Y antes de eso, como simple comunicación, a manera de estar insertos en la dinámica del proceso legislativo, por lo que le corresponde al legislativo y al Poder Ejecutivo, de manera muy cortés, preguntarlo o estar monitoreando para los efectos de si ya se publicó. Entiendo que la inquietud de los transitorios era también por parte de ellos y de muchas instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo que tenían problemas con los tiempos. Quiero suponer que a partir de la semana pasada que se envió, a más tardar hoy, si no es que el viernes, porque el periódico oficial se publica lunes, miércoles y viernes, debe estar ya, por esa premura, publicado el decreto de las reformas. Sin embargo, yo admito a este momento no haber verificado eso porque estamos esperando que corran los tiempos procesales de acuerdo a las facultades que se tienen por el Ejecutivo. Se puede contestar esa pregunta, no sé, al final del chat para verificar si ya procedió a eso el Ejecutivo o bien se va a esperar a los 8 días que le corresponden por disposición constitucional para ver si quiere o puede vetar el decreto. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos respuesta por escrito de varias de las preguntas que han hecho en diferentes sesiones los participantes, respuestas que ahorita vamos a compartir en el chat. Tania, por favor, las puedes poner, donde se resalta en amarillo la respuesta de los expositores de las preguntas que han formulado ustedes, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta. Cristian Urias. ¿Cuándo mandarán el ejemplo sobre la evaluación de la propuesta económica con el método tasación aritmética? ¿Quién gusta responder de los expositores? Ingeniero Serrano. Perdón. En el paquete de la entrega del material del curso, junto con las presentaciones, va anexo el ejemplo en Excel, con todas las fórmulas para que lo puedan manejar y trabajar. Ahí se va a integrar. ¿Algo más, licenciado? Muy bien, tenemos otra pregunta de Héctor Aguirre Leiva. Para el caso del servicio de los DRO que se requieren para la gestión de la licencia de construcción y demás gestiones que se requieren para iniciar la obra, ¿será licitado su servicio o de qué manera se va a seleccionar? ¿Van a recurrir a padrón de los DRO local de cada ayuntamiento? ¿Me permite, licenciado Peregrina? Sí, adelante, arquitecto. Ingeniero Héctor, y para todos, son de los detalles técnicos que tienen que perfeccionarse o especificarse en los reglamentos y reglas de operación. Son de las cosas donde esperamos los colegios, los profesionistas, los ciudadanos, ser partícipe para que en esta etapa donde las diferentes instituciones deben de poner sobre la mesa esa regla de operación, podamos juntos definirlas y cómo deben ser en el particular. Y más el asunto de los DRO,
porque los DRO son figuras municipales y cada municipio tiene la obligación de alinear sus reglamentos de construcción y reglamentos generales, alinearlos a los reglamentos estatales. Entonces, es un trabajo, una tarea que todavía nos compete, a la que esperamos e invitamos al Congreso, invitamos a los ciudadanos, hablando por parte de los ciudadanos en este caso, invitamos al Congreso y a las entidades, a las instituciones, a que definamos esa parte especial para los servicios profesionales y no nada más de DRO. Entonces, es algo que en este momento en la ley no está claramente especificada, porque únicamente en la ley interesaba que se especificara la obligatoriedad de que sean contratados estos servicios en los procesos para las obras públicas. Hasta ahí, licenciado Peregrino. Muchas gracias. Como podrán observar los participantes, ya tenemos las respuestas en el chat de las preguntas que han hecho. Ya las pusiste, ¿verdad, Tania? Muy bien, vamos a darle la palabra al ingeniero Manuel de Jesús Espinosa Gallardo, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, AMIC. Ingeniero Manuel de Jesús Espinosa, ¿tiene uso de la voz? Lo escucha el canijo. Buenos días a todos los participantes y a los panelistas, pues sobre todo pues la forma clara en que se están exponiendo cada uno de los términos de la ley, de las reformas de ley. En lo personal, pues yo quiero agradecerles a todos, principalmente pues al arquitecto Acosta, y que Pepe Serrano, pues a todos, todos los panelistas, en el sentido de que pues se ha hecho un trabajo excelente en el sentido de la capacitación para todos los funcionarios y algunos empresarios del comité intergremial, que realmente pues nosotros consideramos que es importante conocerlos, porque ahorita, en la actualidad, es una responsabilidad que tenemos nosotros como socios o empresarios de la construcción, de conocer la ley para conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones hacia la construcción de la obra pública. Que eso, pues, conocerlo, eso facilita para todos, tanto a empresarios como a funcionarios, hacer las cosas con transparencia para que nosotros podamos, en un momento dado, caminar de la mano junto con ellos y hacer la mejor obra de acuerdo a como está establecido en la Ley de Obras Públicas. Pues yo invitarlos a los funcionarios que nos apoyen en todos los sentidos y sobre todo pues vigilar que se cumpla la ley a cada uno de ellos para no haber en un momento dado alguna sanción, sino que todo en el sentido que cuando se hacen las cosas como deben de hacerse, creo yo que tenemos una oportunidad de trabajo cada uno de los empresarios de la construcción. Que se haga con transparencia, decir no a la corrupción, y la verdad que es importantísimo llevar la capacitación en todos los niveles, en los niveles directivos, así como en los más altos niveles de cada una de las entidades de gobierno del Estado, municipal y las filiales. Pues es cuanto, y agradecerles de antemano a todos. Y yo creo que esto es una práctica que estamos haciendo y que nosotros vamos a continuar como Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, llevarle a los empresarios, hacer las cosas con transparencia y sobre todo no prestarnos a la corrupción. Es cuanto. Muchas gracias. Como pueden observar, los participantes están ahorita en estos momentos poniéndose la respuesta a las preguntas que formularon en las sesiones pasadas. Pueden ustedes revisarlas
Hay otras preguntas que no se contestaron y que incluso hoy nos llegaron vía correo electrónico. Esa se le dará contestación posteriormente. El correo que nos han llegado han sido compartidos para los expositores, quienes ya las están revisando y en su momento se les dará respuesta. Bien. No habiendo otra pregunta aquí en el panel que observemos, vamos a continuar con nuestro programa. Y por ello le voy a solicitar a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, para que nos lea el formato de reconocimiento que se les entregará a cada uno de los instructores, al doctor Edgar Donato Vega Márquez, al arquitecto José Manuel Acosta Bernal, al ingeniero José C. Serrano, a la licenciada Marlene A. León Montes y al ingeniero José Pablo Ruela Sepúlveda. Doctora Sonia Escalante, de favor, tiene el uso de la voz. Sí, de nuevo cuenta, estoy aquí con ustedes, pero antes de leer el reconocimiento, quiero agradecer la presencia de la diputada Florisela Miranda Leal, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas. Buenos días, diputada Flora Miranda. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Buenos días, doctora. Buenos días a todos. Al contrario, qué bueno que está atendido el curso y que hoy en su último día se hayan aclarado, especificado todas las dudas posibles para que sea la buena aplicación de la ley. Muchas gracias, diputada. Bueno, continuando con el programa, les expresaré lo que dice este reconocimiento a los disertantes de este interesante curso. El H. Congreso del Estado de Sinaloa y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa otorgan el presente reconocimiento al arquitecto José Manuel Acosta Bernal por su participación como expositor en el curso El ABC sobre las nuevas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, realizado los días 12, 14, 16 y 19 de octubre del 2020, de 10 a 12 horas vía Zoom. Firman la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, la diputada Roxana Rubio Valdés, presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Sinaloa, el maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, Culiacán Rosales, el 19 de octubre del 2020. Muchas gracias, doctora Sonia Escalante. También va a haber un reconocimiento para los participantes, quienes nos hayan acompañado en las 4 sesiones y hayan registrado sus datos personales para su envío correspondiente. Continuamos con nuestro programa. Le solicitamos al maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, nos dirija su mensaje. Adelante, maestro. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todas las personas que tuvieron a bien tomar el curso. Informarles que este espacio fue producto de las inquietudes que estuvimos recibiendo como Secretaría Ejecutiva, inicialmente por los propios órganos internos de control en todo el estado, y inmediatamente canalizamos el tema con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias, donde la doctora Sonia Escalante inmediatamente fue muy receptiva a la necesidad de que teníamos que unir esfuerzos en aras de resolver una serie de temas que no quedaban de momento muy claros en el propio ordenamiento jurídico que regula la ley, la materia de la obra pública. De tal suerte que en una encuesta en línea nos permitieron ir más o menos teniendo luz sobre qué eran aquellos temas que estaban teniendo una serie de interpretaciones difusas, de tal suerte que esta información la Secretaría que me honro en dirigir
tuvo a bien compartir con el Instituto de Investigaciones Parlamentarias. El propio instituto se reunió con los ingenieros y todas estas personas que han tenido a bien participar con su conocimiento, puesto que fueron impulsores del propio reforma al instrumento jurídico que regula la materia de obra pública, cosa que se les agradece. También quisiera informarles que vamos a entrar en contacto con ustedes como Secretaría Ejecutiva para ver y precisar la forma en que podamos continuar con este tipo de ejercicios. Si ustedes están dispuestos a colaborar con nosotros, nosotros seríamos el vínculo con las instituciones públicas, puesto que el tema de la obra pública, sabemos que desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico siempre ha tenido muy claro que es precisamente en ese proceso en donde se dan las mayores interacciones entre sociedad y gobierno, y es precisamente donde nacen esas relaciones que distorsionan y violentan el derecho humano a una administración pública libre de un ambiente de corrupción. De tal suerte que los principios de eficiencia, eficacia, economía que están en la Constitución Federal y en la Constitución local es precisamente con el ajuste a estas leyes que regulan los procesos en donde se interacciona más entre sociedad y gobierno, en donde necesariamente se tendrá que incidir, y la política estatal anticorrupción retoma el tema y también reconoce que ahí era un área en donde se tenía que transformar la forma como se viene operando el quehacer institucional. De tal suerte que vamos a seguir explorando la modalidad. Yo creo que lo que sigue ya sería un taller en donde tendríamos que hacer ejercicios numéricos, donde juguemos con hipótesis de participar empresa A, empresa B, C, D, etcétera, de tal suerte que hagamos ese ejercicio de la tasación aritmética y un ejemplo de cómo se empieza a dar la recepción de las propuestas, cómo se empieza a ponderar para llegar en un ejemplo de hipótesis a asignar un contrato. De tal suerte que exista claridad, que no quede tanto a la interpretación de cada funcionario público o cada órgano interno de control, en virtud de que la propia ley les dio interpretación sobre la norma. Los riesgos de este tipo de cuestiones son que cada órgano interno de control interprete de diferente manera. Esa es la cuestión que tendremos que tratar de estandarizar, que los criterios sean únicos y que lo mismo se tenga que decidir en Choix que en Escuinapa o en Culiacán. Yo creo que el ejercicio ha sido muy importante, muy rico, la participación de todos ustedes, y por lo que estuvimos observando, pues las participaciones sobrepasaron más de los 150 interesados, lo que nos habla pues de que era un tema que estaba en la agenda pública y que era necesario debatirlo, retomarlo y volverlo a tratar cuantas veces sea necesario. Mi agradecimiento de nueva cuenta para todos. También reconozco la presencia de la diputada Flora Miranda en su carácter de presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado, de la diputada Francisca Belló Jordá, que la estuve también siguiendo, siempre estuvo presente, la propia doctora Escalante, Sonia, a todos ustedes, al doctor Donato, al ingeniero Pablo Ruelas, a José Serrano, a Manuel Acosta, a todos, Manuel Espinosa también, les agradecemos su colaboración y siempre cuenten con un espacio en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción para avanzar en el combate. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, maestro Francisco Javier Lizárraga. Ahora le damos el uso de la voz para que nos dirija un mensaje y clausure el curso de capacitación la diputada Florisela Miranda Leal, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas del Congreso del Estado de Sinaloa. Adelante, diputada.
Tiene el uso de la voz, diputada. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Miren, de hecho, yo creo que cualquier participación que haya habido en este curso es muy valiosa, sin duda, pero quiero comentarles algo, y es una frase del nuevo gobierno. Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Yo creo que este curso viene a abonar un poco a los municipios y los entes que han estado violentando la ley, y que de hecho mañana haremos un pronunciamiento desde tribuna para que el Comité de Participación Ciudadana y quien me antecedió en el uso de la voz tenga bien claro de que inconstitucional no es la participación del Comité de Participación Ciudadana en la presente ley, y que deben de adoptar la responsabilidad y el compromiso que en la ley se marca. Yo creo que esta ley viene con sus 3 banderas muy claras, que es cero opacidad, mayor transparencia y el combate a la corrupción. Sin duda que quien haya estado presente en este foro viene a dar certidumbre a sus municipios y a sus paramunicipales, donde hay que dejar claro que nosotros buscamos el consenso y la unanimidad para esta ley, para que todos aplicaran y la entendieran y no haya vacío alguno, por lo que se dio una adhesión a la misma, donde le dejara claro que la ley es para aplicarse en el buen sentido, que le dé certidumbre a la ciudadanía. Ocupamos el compromiso del Comité de Participación Ciudadana y los órganos internos de control para las convocatorias y para la participación de los ciudadanos en los comités y sobre todo en los testigos sociales. El foro debió ser muy productivo para todos los entes, para todos los municipios que estén comprometidos con la legalidad de la ley. La verdad, a mí, en lo personal, me deja muy satisfecha esta nueva ley y sobre todo los foros que se están dando desde el Congreso del Estado de Sinaloa. Enhorabuena para todos, que nos haya dejado un aprendizaje y sobre todo que no haya dejado vacíos a las dudas y que el compromiso sea real de la buena aplicación de esta ley. Enhorabuena para todos. Muchas gracias, diputada Orisela Miranda Leal. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, agradecemos a los expositores y participantes su asistencia a este evento de capacitación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan buenos días.